Qué viento que hay afuera. Acá salimos. Tremendo viento. Ya acá estamos en los cerros. Qué tremendo viento. Bueno, algo se ve. Vamos en un cerro, el tercer cerro más alto de Uruguay. Mini. Ahí. Acá estoy, yo no sé, no me debo ver. Bueno, esto está re empinado. A ver la linterna, se ve más lejos. A ver el camino para atrás. Se ve la ciudad de lejos, pero todo cerro. Mientras no salga Slenderman acá. Ay, carajo. El piso está. Piedrotas grandes. En época de yaras. Vamos a ver. Vamos a ver. Vos ahí tenés la. Voy a acercar ahí. A ver, para un poquito. Mostrame dónde estamos ahí. Falta. Ahí va. ¿Esto qué app es? Wikiloc. Wikiloc. Tiene todos los trekking de acá de Uruguay, de varias partes del mundo también, ¿no? Sí, muy recomendable. Una ollita, calentando agua. Voy a ir preparando los panes para los panchitos. Vinito. Y así festejamos 5 años de casados. Bueno, acá es nuestro habitáculo, la carpita. Acá las estacas están en las tablas ahí. Es medio raro, pero es muy eficaz el método porque quedan súper firmes ahí. Esto no se mueve, queda todo muy bien. También hay unos pistones acá, todo alrededor del deck de madera. Así que está muy bueno. Acá está nuestra carpa, la entrada. Acá tenemos todo, la hornallita, las ollas, las mochilas, los sobres, los aislantes. Acá está todo para dormir ahí cómodos. Lo más cómodo que se puede dentro de una carpa de montaña que es chica. La idea es que este tipo de carpas conservan el calor, digamos, humano adentro, por eso el habitáculo, digamos, es chico. Y nada. Ahora sí, en la cumbre. Tercer punto más alto de Uruguay.
seguimos el regreso. El viento bajó un poco. Ahí vamos al Cerro Cimarrón, que es por donde pasamos hoy. Y a la vuelta ya el campamento y después vamos a la lagunita. Es bastante sencillo, no tiene mucha dificultad técnica. Cualquier persona lo puede realizar. Así que... Y está bueno porque venís con guía. Nosotros lo hicimos solos, pero el dueño del lugar hace recorridos guiados, entonces te ayuda a llevar un buen ritmo de subida y eso está genial. Muy recomendado para cualquiera que quiera arrancar en el senderismo, sacando de que es el tercer punto más alto de Uruguay. Dato no menor. Tiene baños, están muy bien acondicionados. Sí, es de papel. Hay varias duchas exteriores, 2 duchas internas con calefón, así que sí se pueden bañar con agua caliente. Es el fogón grande. Lloviendo.
de allá venimos.